¿Listo, doctor? ¿Ya empiezo? Adelante, escuchamos su presentación. Bueno, nosotros vamos a hablar de epidemia de COVID-19, de las características de la enfermedad en los niños. Bueno, en el estado de pandemia, como general, para no repetir lo que hemos estado diciendo, el COVID-19 fue predominantemente más prevalente en los adultos mayores o iguales a 15 años de edad, pero en las primeras etapas del brote fueron muy escasas las confirmaciones de niños. Entonces, bueno, desde ahí brotaron unas campañas para la detección de patógenos debido a que en un tiempo para acá los niños empezaron a infectarse. Bueno, esto debido a que, ya que los niños no pueden usar como cubrebocas, como medidas de prevención y control. Debido a eso aumentó el número de casos. Bueno, eh, el 2 de febrero del 2020, la República Popular China emitió un aviso sobre hacer un buen trabajo de prevención y control de los brotes de neumonía en niños y en mujeres embarazadas con infección por el nuevo coronavirus, porque las mujeres embarazadas al momento de dar a luz ya venían los niños infectados. Entonces, se estableció claramente que los niños eran susceptibles al SARS-CoV-2 debido a la inmadurez que tenía su sistema inmunológico. Bueno, las últimas directrices dejaron en claro que todas las personas, incluidos los niños, eran susceptibles al SARS-CoV-2 y que los niños presentaban ciertas particularidades que no podían describir claramente su propio estado de salud o no se podía hacer un diagnóstico claro y para intervenir, ¿no? Bueno, en las características epidemiológicas, ya debido a que los niños tienen una baja inmunidad, y algunos exhiben un periodo de incubación prolongado después de la infección por SARS-CoV-2, los niños se deben tratar de evitar el contacto con poblaciones complejas para evitar ser infectados. Bueno, tienen una tasa de mortalidad del 2% y se ha informado que los niños enfermos tienen ese porcentaje de mortalidad. Bueno, en comparación con la pandemia actual, durante este brote, el número de casos confirmados en niños de 4 meses a 17 años en todo el mundo fue inferior al 0.02% del número total de casos. Bueno, los niños con casos graves representaron aproximadamente el 7.9% y la gran mayoría de estos tenían antecedentes de exposición familiar que tenían esta enfermedad. Bueno, perdón, todavía no termino. Bueno, a medida que este brote se propagó, se confirmó que gradualmente el SARS-CoV-2 podía transmitirse de persona a persona en lugares como hogares u hospitales, incluso de país a país. Pues aquí tenemos el ejemplo que se vino de China hasta acá. Bueno, los niños son un grupo muy especial que debido a los contactos cercanos con familiares infectados. A ver, Bianca, observación. ¿El coronavirus que tenemos aquí en México vino desde China? Bueno, no, pero se fue contagiando de país. Se originó en China. ¿De dónde vino el coronavirus que está infectando a México? De España, Inglaterra o Francia, ¿no? ¿Francia? Ah, no, perdón. Italia y Francia. Estados Unidos. De Italia. Es Italia, España y los Estados Unidos. Tenemos incluso dos focos principales en México. Un foco
que principalmente fue en Italia, o que vino de Italia directamente, que es en el centro del país, y un foco de los Estados Unidos, que es el que está aquí en el norte de México. Entonces, obviamente todo originado desde China. Sí. Bueno, ¿qué más? Y según los datos que existen epidemiológicos, el 56% de los niños con COVID-19 demostraron una clara evidencia de que se contagiaron a través de las reuniones familiares. El periodo de incubación en los niños es de aproximadamente de 5 a 6 días, que es lo más largo, que los de 5, bueno, es más largo que de 5 a 4 días que es en adultos, si no me equivoco. Y el promedio de infecciones secundarias transmitidos dentro de la familia a los niños fue de 2.43%. Y eso sería todo de mi parte. ¿Algo más que fuera a comentar el equipo? ¿O esa era toda la presentación? No. Sebastián, no tienes encendido el micrófono. Le comento que son 6 diapositivas. Me toca a mí. Ok. Bueno, sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre los pacientes con COVID-19 que presentan características de exposición a la infección en los focos. Dice que el análisis epidemiológico de 31 niños con COVID-19 en 6 provincias del norte de China, que son regiones autónomas, encontraron que hubo 9 casos que aparentemente era un 29%, vivieron en la provincia de Hubei, no sé cómo se diga la verdad. El niño más importante de China, porque había un pacientito que fue al que estudiaron un poquito más, porque aquí relata que dice que el niño más importante de China con COVID-19 fue visto en varias instituciones médicas en una etapa temprana. Analizaron que 138 casos en Wuhan, encontraron que si un grupo de pacientes hospitalizados o personal médico en la misma sala estaba infectado, la fuente de infección sugerida era a través de la transmisión relacionada con el hospital. A lo que entendí en este artículo y en este párrafo es que las personas que estaban contagiadas por el COVID-19 y pues estaban en una sala, había mayor probabilidad de riesgo de que personal médico se pudiera contagiar y hubiera pues más población contagiada por el coronavirus. ¿Le puedes continuar, por favor? Bueno, las características de distribución por edad y sexo de los pacientes. Se hizo un estudio con 8,866 casos de COVID y se manifestó que las edades con mayor incidencia eran de 36 y 65 años, con solo 14 niños de 10 años. En otras investigaciones que se realizaron también coincidían que los niños eran los menos afectados. ¿Por qué los niños eran los menos afectados? Supongo que porque hicieron el estudio y las personas mayores pues son las que relativamente tenían más exposición a riesgo de infectarse por personas que trabajaban en centros, en hospitales, etcétera. Que se realizaron también, coincidían que los niños eran los menos afectados, contabilizaba el 1% del número total de casos que eran aproximadamente de 72,314 casos. En la mayoría de la provincia se manifestó que las personas que más se contagiaban eran personas mayores, como lo comenté, y presentó un 86,6% de todos los casos de China, que eran más personas mayores que niños. ¿Le puedes continuar?
Ah, caray. Ahí se movió. Bueno, el SARS-CoV-2 es altamente infeccioso. Según la OMS, a ver, permítame. Bueno, dice, según las estadísticas de la OMS, dice, 4 meses después del brote del SARS-CoV-2, que fue en el 2003, se acumularon más de 100,000 casos en todo el mundo. El brote de MERS-CoV en junio del 2012 al 30 de mayo del 2015. También se utilizó un método llamado número de regeneración básico, R0. Representa el número de individuos de segunda generación que un paciente puede infectar después de ingresar a una población susceptible. También refleja el potencial y la gravedad del brote de enfermedades infecciosas. El SARS-CoV-2, según el comunicado de la Comisión Nacional de la Salud República Popular de China, relata que el COVID se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias, que son las gotitas de flujo. Gotitas respiratorias y contacto cercano. También la propagación es posible a través mediante la conjuntiva y la presencia de ambientes relativamente cerrados. Ellos empezaron a sacar estadísticas y estudios que cómo era que pues las personas se contagiaban tan fácilmente y pues dieron con estas conclusiones que son pues, las que últimamente, bueno, ahorita se están tomando también de sana distancia, usar lentes, cubrebocas, etcétera. El SARS-CoV-2 se une a los receptores ACE2, que estos receptores se encuentran en labios, párpados y cavidades nasales y en el tracto digestivo. El SARS-CoV-2 se asocian a las células epiteliales digestivas como en el ilion y colon. No sé si checaron que pues hubo pacientes, bueno, hay pacientes que tienen el COVID y reflejan diarreas por esto mismo, porque el SARS-CoV-2 se adhiere al tracto digestivo por las células epiteliales del ilion y el colon. ¿Me puedes continuar? Ya eso ya no es mío. Te toca, Adrián. Ya, bueno, no hay evidencia directa que el SARS-CoV-2 pueda transmitirse verticalmente de madre a hijo. Bueno, las recomendaciones de los expertos para la prevención y el control de las infecciones por coronavirus de este tipo es que tienen como objetivo fortalecer las medidas preventivas, bloquear la transmisión de infecciones maternas y antrogénicas derivadas de la comunidad del SARS-CoV-2. Esto va a ser como promoviendo el control de la epidemia y salvaguardar tanto las vidas como la salud tanto de la madre y del hijo. En los cambios de la incidencia durante la línea de tiempo. Bueno, dado a los primeros hechos de los cambios, se empezó a observar un incremento exagerado en los casos los cuales se guiaban más a los niños. Es por ello que se recomendó cerrar escuelas, trabajos y limitar entradas y salidas tanto en hospitales como de las ciudades. Que fue lo mismo que pasó aquí. Tasa de mortalidad, bueno, se demostró y se dio a conocer como una mortalidad bruta. Fueron de estudios más preliminares de los 44,672 casos confirmados, solamente fallecieron 1,023, lo cual llegó a una conclusión de una mortalidad bruta, que fue en total del 2.3%. Bueno, en las características clínicas, pues tenemos que lo más común fueron la fiebre y la tos, pero estas dos no estuvieron solamente presentes, sino también fueron acompañadas de otras manifestaciones que fueron la fatiga, mialgia, congestión nasal, secreción nasal, estornudos, dolor de garganta
dolor de cabeza, mareos, vómito y dolor abdominal. Y ya. Bien. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico del COVID-19 en un niño? ¿Cómo es? ¿Cómo esperarían ver ustedes un niño y dirían, ah, es sospechoso de COVID-19? Primero veríamos las manifestaciones gastrointestinales y ya después las respiratorias. ¿Sí? O sea, ¿cómo qué manifestaciones gastrointestinales? ¿Esperarías ver diarrea? Y vómito. Ya veo. ¿Y Y después vómito. manifestaciones respiratorias? ¿Mande? O sea, ¿esperarían ver diarrea y después manifestaciones respiratorias? A ver. Puede ser viceversa. A ver, eso es enfermedad de moda. Bueno, ¿Cómo es el cuadro clínico? yo opino que el cuadro clínico para un niño pudiera ser fiebre, escalofríos, Ok, Incluso creo que también sarpullido, ¿no? sarpullido. como Ok, petequias, sí, ¿no? petequias. Ok. ¿Por qué tendría que ser diferente el cuadro clínico en un niño de un adulto? Pues es que varía. Pero También ¿por hay qué? personas, O sea, es un virus que es el mismo. No hay un virus infantil y un virus adulto, es el mismo virus. Y el receptor al que se va a unir en la célula, bien ustedes dijeron, es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, el AC2. Y es el mismo receptor para los niños que para los adultos. ¿Por qué el cuadro clínico sería diferente? ¿No sería por la No va respuesta a- inmunitaria? Por la humanidad. puede ser que no vaya a reaccionar diferente. Ok, estamos viendo que no está reaccionando diferente. ¿Por qué? Tiene que ver el sistema inmune porque está más Más joven. Más joven, ajá. ¿El sistema inmune está inmaduro? Está más inocente. Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya tenido varicela todavía? ¿Alguno de ustedes no ha tenido varicela? Yo no. ¿Y están vacunados? Gracias a Dios, yo ya Sí. tuve. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se dice que la varicela es más fuerte? Pega más duro en el adulto que en los niños. Porque ya Que tu los niños- sistema no se adapta porque el tanto. sistema inmune del adulto ya está, pues como quien dice, ya bien desarrollado y el del niño apenas está como que moldeando y menos, Tipos Sebas. o sea, es menos peligroso. Porque queda memoria en el niño, existe una memoria, por ejemplo, se va adaptando apenas y en el adulto ya es como que sería más complicada la enfermedad, ya que no estuvo acostumbrado a ese tipo de virus, a ese tipo de enfermedad. Ujú. Resulta que muchas de las enfermedades virales que nos mata el sistema inmune, no nos mata el virus. La respuesta inmune es tan intensa que trata de eliminar al virus. Y sabemos que hay células en nuestro sistema inmunológico que cuando el virus está dentro de una célula, matan a la célula, no matan al virus, porque el virus finalmente ya se metió, ya está resguardado. Y hay que eliminar la célula. Y las respuestas inmunes pueden ser muy intensas. En un niño, su sistema inmunológico apenas está conociendo antígenos, apenas está exponiéndose a un montón de microbios, un montón de bichos. Y está reaccionando, está formando sus células de memoria, está reconociendo antígenos, está capacitando células, el timo está recibiendo linfocitos para entrenarlos. Pero en un adulto ya todo eso pasó. En un adulto tenemos una gama bien grande de antígenos que reconocemos, tenemos un montón de células de memoria,
disponibles. Nuestro timo ya ni lo necesitamos, ya todo está capacitado, todo lo que se tenía que capacitar ya se capacitó. Y entonces, ante una enfermedad en un adulto, la respuesta inmune es directa, es contundente, va de golpe a acabar con todo. En la respuesta inmune de un niño puede estar todavía desequilibrada, puede ir de una forma desbalanceada hasta cierto punto. Va a reaccionar nuestro sistema inmune, pero no con la intensidad, digamos, con esa agresividad que observaríamos. Esto origina que muchas veces en la varicela, digamos que es más peligrosa en el adulto que en el niño, aunque se vean aparatosas. Y podamos ver la varicela con una serie de vesículas por la piel, pero en un adulto las vamos a ver, esas vesículas, hasta en palmas y plantas. Entonces, ¿de qué resulta ser más intensa? Y es más probable que tengamos un daño del parénquima bronquial con una varicela en el adulto o una encefalitis por varicela en el adulto a que vayamos a ver eso en un niño. Entonces, eso de primera intención. Con COVID-19 sucede algo parecido. El niño con COVID o el niño infectado con SARS-CoV-2 no presenta neumonía, no presenta directamente el cuadro clínico, ya sea la forma gastrointestinal de COVID o la forma neumopática, y más raro la forma cutánea. Pero un niño con COVID va a mostrar un estímulo, digamos que un proceso inflamatorio no bien definido. Incluso se denomina así, un síndrome inflamatorio por COVID, un síndrome proinflamatorio por COVID asociado a citocinas. En el primer artículo del equipo que expuso en la clase anterior, se hablaba las distintas citocinas que se van a elevar, que principalmente son la citocina 6, la interleucina 6 y la interleucina 1, citocinas proinflamatorias, y que también vamos a observar fiebre directamente. Nuestro niño con COVID se va a manifestar como un niño que tiene febrícula y que está subiendo y bajando esa febrícula, llegando a fiebre y bajando y moviéndose. Entonces va a tener fiebre. Posiblemente ni tiene tos, pero va a tener la sensación de enfermo. O sea, va a tener lo que diríamos el cuerpo cortado. Va a tener manifestaciones de dolor de cabeza, de cefalea, y muchas veces puede tener megalias, puede tener crecimiento de algunos órganos. Y eso es algo que es variable. Puede ser crecimiento, nefromegalia, hepatomegalia, distintos crecimientos orgánicos. Eso es lo que estaríamos viendo en un niño. En muchos casos, o los primeros casos que se empezaron a observar de niños con COVID, se manifestaron o los estaban confundiendo con algo similar a la enfermedad de Kawasaki, una vasculitis. Entonces, sí, aunque pues obviamente no mostraba todo la triada característica de Kawasaki, que platicaremos en su momento. Bueno, va a haber un equipo de ustedes que nos va a platicar de Kawasaki en su momento. Pero mostraba entonces un cuadro clínico de inflamación. No mostraba directamente la enfermedad pulmonar. ¿Por qué no vemos a muchos niños, o por qué no se manifestaron muchos niños y hasta decían como que está limitada la enfermedad a cierta población? Los niños se salvan. No es que los niños se salven, es que los niños no tienen un sistema inmunológico en esos momentos tan desarrollado que prácticamente los contamina el virus y el sistema inmunológico no hace nada. Entonces pasan desapercibidos, pasan como asintomáticos, pero tienen la capacidad de enfermar a otras personas. De allí que se decía que los niños son más peligrosos hasta cierto punto, porque pueden estar enfermos sin darnos cuenta. Y los niños muchas veces están al cuidado de adultos mayores, que ellos sí pueden manifestar todo el cuadro clínico. Entonces, a eso se refería directamente. Entonces, de eso trata este artículo. Bueno, pues, el equipo que sigue. Voy, doctor. Último
Último artículo, última presentación. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, nosotros, Alergia al semen. ¿eh? ¿Nos van a platicar de alergia al semen? Sí, a nosotros nos tocó el artículo alergia al plasma seminal. Es una reacción alérgica a una proteína específica en el plasma seminal. Aquí los pacientes demuestran una inmunidad relacionada con las inmunoglobulinas E y síntomas presentes durante o después de las relaciones sexuales. Existen dos tipos de síntomas, los sistemáticos y los localizados. Los sistemáticos incluirán síntomas dermatológicos, gastrointestinales, respiratorios y cardiovasculares. Y los localizados se limitan a los síntomas de la vulva y vaginales. Y estos pueden ser prevenidos con métodos usando condón. Bueno, en la epidemiología, la alergia al plasma seminal, aunque parece raro, ocurre más en mujeres. Esto se desconoce la prevalencia y no existen datos específicos epidemiológicos de los más afectados por la alergia al plasma seminal, excepto antecedentes familiares de reacciones alérgicas. Se realizó una encuesta para estimar la prevalencia de SPA entre las mujeres que se sospecha que tenían este trastorno. Se envió un total de 213 cuestionarios y 165 mujeres informaron síntomas que eran compatibles con el SPA. De estos 79 mujeres fueron evaluadas como reactores sistémicos, mientras que 86 fueron evaluadas como reactores localizados. Además, los reactores sistémicos eran más propensos a tener sensibilidad canina o antecedentes familiares de alergias. En la fisiopatología se desencadena principalmente por una sensibilidad anormal hacia una proteína en el plasma seminal de la pareja del paciente. Esta lo que va a causar síntomas de hipersensibilidad durante o inmediatamente después del coito. Esta reacción alérgica está relacionada con una respuesta fisiológica mediada por la inmunoglobulina E, que va a producir síntomas. Esta reacción de tipo 1 acelera la liberación de aminas de aminas vasoactivas como la histamina, que actúan como mediadores de hipersensibilidad. En la sintomatología, pocos pacientes informaron que su alergia al plasma seminal se desarrolló después de tener relaciones sexuales con diferentes parejas. Los síntomas sistémicos son manifestaciones nasales en forma de rinorrea, estornudos y obstrucción nasal. Síntomas oculares, habrá picazón y en síntomas faciales y de garganta, prurito difuso y angioedema, urticaria alrededor de la cara, de la lengua y los labios o la garganta. En los síntomas respiratorios habrá opresión en el pecho, dificultad para respirar, silbilaciones, disnea y tos. Y otros síntomas descritos son reacciones pélvicas o vulvovaginales, náuseas, vómitos, diarrea, malestares generales, hipotensión, pérdida del conocimiento, mareas, insuficiencia circulatoria completa, como colapso cardiovascular. O sea que si después de una relación sexual la mujer está jadeando y está suspirando mucho, podría ser alergia al plasma seminal. Probablemente sí. ¿No le está gustando? En el diagnóstico, se ha diagnosticado alergia al plasma seminal, descartando otras específicas causas de hipersensibilidad. Para diagnosticar, se puede utilizar pruebas cutáneas, incluidas pruebas de punción y pruebas intradérmicas en las que el antígeno se extrae del semen fresco. Los espermatozoides y el plasma seminal pueden separarse mediante centrifugación y analizarse. En general, las reacciones positivas se demuestran solo con plasma seminal. Se puede utilizar RAS o ELISA para demostrar anticuerpos de inmunoglobulina E en semen específico.
Además, se pueden utilizar ensayos de liberación de histamina leucocitaria y respuestas de prueba de transformación de linfocitos al plasma seminal. En la profilaxis sería evitar el contacto con el alergeno. Esta sería la forma principal para manejar la reacción alérgica. Una opción bien conocida sería usar condones durante las relaciones sexuales, pero este no sería una opción porque hay mujeres que también son alérgicas al látex, entonces podrían también tener una reacción alérgica. Y para las parejas que desean concebir hijos, pues también no sería una buena opción. Los síntomas se pueden prevenir con el uso de antihistamínicos y cremas de cromolina intravaginales. Como una alternativa, se ha informado que el ácido mefamánico tiene un efecto preventivo contra esta reacción alérgica. Si se usa antes del coito, esto tenía que ser antes, un resultado atribuido a la inhibición de la actividad de las prostaglandinas. Esto es lo que inhibiría las dichas prostaglandinas. Bueno, primeramente el tratamiento. Para pacientes con síntomas graves es necesario administrar antihistamínicos, cortisona oral y adrenalina en jeringas precargadas o soluciones para inhalación. El estándar de oro para el tratamiento de pacientes con alergia al plasma seminal es la desensibilización subcutánea. Para eliminar las proteínas de gran peso molecular que se ha reconocido que interfieren con la desensibilización exitosa, se requiere el fraccionamiento de todo el plasma seminal y vamos a tener como un pronóstico que las mujeres tratadas tienen tolerancia a las relaciones sexuales sin protección, siempre y cuando que el tratamiento se repita más de 2 o 3 veces por semana. ¿Listo? Ya, doctor. Sí, ya vamos, doctor. ¿Habían escuchado de la alergia a las proteínas plasmáticas del semen? Sí. Yo no. Sí. Es una patología, es una condición médica bastante frecuente, como cualquier otra alergia alimentaria también, o como alergias a las picaduras de insectos o alergias a algunos otros componentes que tenemos, que puede haber. Para que haya una alergia, y veremos eso en el capítulo 11 que tiene que ver con puras alergias, para que haya una alergia necesitamos estar expuestos a algún contaminante o algún antígeno, y el antígeno debe de ser proteico. Si no lleva proteína o fragmento de proteína, no puede ocasionar alergia. Por eso es que pueden tener alergia a la cerveza o al vino, pero no pueden tener alergia al tequila. O por eso no pueden tener alergia al sol, ni alergia al agua, mucho menos alergia al polvo, porque son componentes inertes, no son fragmentos de proteína. Cuando dicen que tienen alergia al polvo, realmente tienen alergia a los ácaros que van flotando en las partículas de polvo. Cuando dicen que tienen alergia al clima, realmente lo que tienen alergia son a las esporas que andan flotando en el ambiente directamente. Entonces, el semen, al final de cuentas, es proteína. Y es una proteína que entra en contacto con otra persona. Claro que tiene potencial de alergia, es un alérgeno. Pero ya para que te digan que después de una relación sexual tú tienes que tener jeringas precargadas con adrenalina, es que la alergia debe de ser de peligro de muerte o de riesgo de muerte. Porque la versión más agresiva de una alergia sería el shock anafiláctico. Entonces, que una mujer muera después de una relación sexual solo por una alergia al semen, sí pasa, está documentado, hay muchos casos. Y si la mujer quiere embarazarse, mencionaban ahí eso de un tratamiento. ¿En qué consiste ese tratamiento? ¿Cómo se lo imaginan si es que no lo saben? ¿Tienen una paciente? Se le hará
Sí, es una paciente que tiene alergia al semen, que cuando entra en contacto con el semen o con alguna partícula asociada al vitro. semen, se desarrolla se desarrolla un cuadro de un shock anafiláctico. Entonces, in vitro, entonces nada más In sería, vitro. ¿y su vida sexual? Pues hacerse, no sé, probar con mujer, con mujer. Pues sería tomar antihistamínicos, nada más. Antihistamínicos. No harían nada con una alergia tan severa. Ustedes van a tener muchos casos de pacientes alérgicos de muchas cosas y van a llegar con la alergia bien severa y les van a decir, y ya me tomé la clorfenamina, ya me tomé el clorotrimatón, y ya me tomé la fexofenadina, ya me tomé la Alegra, ya me tomé esto y el otro, y un montón de fármacos, y loratadina y desloratadina, etcétera, etcétera, y ya tomaron todos los antihistamínicos que ustedes se sepan. Hay condones que son alternativas al látex también para personas que tienen alergia al látex. Se pueden usar. Ok. Era fibra de, no me acuerdo cómo se llama exactamente, no sé si usted se acuerde, pero era de una... Hay muchos componentes. El más clásico después del látex es el nitrilo. Ese. Pero estamos hablando de una vida de pareja, en donde su pareja siempre siempre van a tener este tipo de situación. ¿Podría ser sometida a un tratamiento profiláctico? O sea, con ¿Cómo qué? tiempo. Entonces, está en contacto con el semen, se enferma. Ahora, algo muy importante también. Muchísimas mujeres tienen alergias leves a moderadas a la proteína del semen y están siendo tratadas como si fueran infecciones vaginales. Porque tienen prurito, tienen escozor, tienen edema, enrojecimiento. Les ve el médico, no sospechan de primera intención este tipo de cosas y les están dando medicamentos para tratar infecciones vaginales comunes. Les dan Madecasol C, les dan antimicóticos de diversa índole, o sea, les dan muchísimas cosas. Pero resulta que siempre que tienen relaciones sexuales aparece la supuesta alergia. Y bueno, ya será cuestión de la pareja si ponen en tela de duda a la pareja o no. Pero es muy común. Vámonos a otro escenario. Las personas con diabetes mellitus tipo 1. Esas personas necesitan insulina. Y no hay otro tratamiento que puedan recibir más que insulina. Pero la insulina es una proteína. Y si resultan alérgicos a la insulina, ¿qué les dan? Tienen diabetes tipo 1. Se van a morir si no reciben la insulina. Sensibilizadores. Pero si les pones insulina, desarrollan anafilaxia. Pues el pésame, la verdad, porque pues es que sí la tienen todas de perder. ¿Eso le ofrecerían? Para eso están, y ahí comentaron en el artículo, el tratamiento de desensibilización. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Expones al paciente en el medio hospitalario bajo vigilancia, lo expones a la proteína o lo expones a la gente que le está causando el problema. O sea, se lo vas a provocar otra vez. Ya sea el diabético con la anafilaxia a la insulina o la mujer que hace anafilaxia a la proteína seminal de su pareja. Y van a hacer la anafilaxia en esos momentos, pero la van a hacer dentro del hospital. Las vas a sacar de la anafilaxia. Les vas a poner la adrenalina, les vas a poner su oxígeno, les vas a estar monitorizando. Se va a curar, se va a componer. Al otro día que se compuso, otra vez se la vuelves a poner. Y le vas a provocar nuevamente todo este cuadro. Y lo vas a sacar de ese cuadro también. Y al tercer o cuarto día le vas a volver a aplicar otra vez el mismo
el mismo componente que le causó el cuadro. Y ahora quizá vaya a ser la anafilaxia o vaya a ser un cuadro clínico más leve, más discreto, pero con mucha intensidad todavía. Y lo vas a tratar en ese momento, y va a estar así. Y lo vas a sacar de ese cuadro clínico. Y vas a esperar otros días ahí en el medio hospitalario y le vas a volver a aplicar el mismo componente. Y así hasta que fatigues al sistema inmunológico, hasta que el sistema inmune se canse de estar haciendo ese tipo de reacciones intensas. Y es así como se tratan las desensibilizaciones, es así como se hace una desensibilización. Es una situación heroica para el paciente. El paciente lo vas a someter a un estrés y bajo el riesgo de que se puede morir en una de esas. Pero eso es un riesgo. Y esos son los ¿Serían tratamientos como de respuestas desensibilización. de hipersensibilidad, doctor? Sí, una hipersensibilidad es una alergia. El término correcto para la alergia es hipersensibilidad. Hay varios tipos de respuesta de hipersensibilidad. Antiguamente, en los libros las manejaban como hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4. Ya en las clasificaciones actuales tienen otra nomenclatura basada en el tipo de célula que reacciona ante esta respuesta, que las estaremos platicando en su momento. Pero quería compartirles este artículo para que vieran todo el panorama que influye la inmunología y no es nada más cosas de alergias comunes que tratas con antihistamínicos o cosas tan simples, sino que hay muchos aspectos en los que va a influir la inmunología, desde cuadros clínicos que ni se observan en los niños con COVID hasta cosas tan extrañas como tener una alergia a una situación tan cotidiana que puede ser como una relación sexual. ¿Comentarios? No, doctor. Daniel Villa, lo estuve viendo sonreír mucho. A Gamaliel también lo vi sonreír mucho hace rato. Ah, disculpa, es que tenía alguien en la puerta. Ahí regresé. ¿Comentarios, dudas o preguntas con esto? ¿Algo que les haya llamado la atención de los artículos que revisaron? Pues eso jamás he escuchado sobre la alergia a la proteína del semen. Es muy extraño. Es extraño. Y obviamente, si recibimos una paciente que se queja de síntomas locales, sin síntomas cutáneos, luego de una relación sexual, ok, pensamos primero en una infección, lo más común. Claro. Pero si esa paciente va a estar llegando constantemente y nuestro tratamiento, que sabemos que es el efectivo, no está surtiendo precisamente ese efecto que queremos, pues hay que estar pensando en otras cosas. No se queden nada más con que, pues la voy a mandar con el infectólogo ahora. O que la vea mejor el ginecólogo, más especial para este tipo de casos. Y si resulta que la mandan a hacer un cultivo vaginal y el cultivo resulta que no encuentra nada. Entonces, ese tipo de situaciones. Más aún, complicado. La alergia puede ser tan específica que puede ser dirigida hacia la proteína, hacia el plasma seminal de un solo hombre, discriminando a todos los demás, si es que tuviera distintas parejas sexuales. Qué triste, o sea que sería como que de entre miles una persona que eligió es, porque no sé, pues genéticamente incorrecto. No es tanto genéticamente incorrecto. Más bien el sistema inmune a veces puede llegar a reaccionar de algunas formas variadas. Doctor, ¿y tendría que ser precisamente nada más esa persona la que le causaría alergia o sería el semen total? Sí, estamos hablando del semen, no estamos hablando de una bacteria, no estamos hablando de que ese hombre, por tener distintas parejas, o en el supuesto que tuviera distintas parejas, a todas les va a ocasionar la alergia. Eso saldría fuera del esquema de una hipersensibilidad. Ahí estaríamos hablando de que ese hombre presenta algo que al entrar en contacto con los distintos sistemas inmunes de las otras personas,
les causa ese cuadro clínico. Pero no, aquí estamos hablando de una situación en particular, nada más. Wow. Pues muchas gracias por la información, estuvo muy interesante. Aún así es más raro. La alergia a la proteína del semen pues no es de las comunes. La alergia más común en el mundo sigue siendo la alergia al cacahuate, gente que se come un mazapán y se muere. Pero En Estados Unidos sobre todo, ¿no, doctor? Es donde más hay. En el mundo en general. En el mundo, wow. Estamos hablando de la especie humana, entrando en contacto con un alergeno que es global, simplemente. El alergeno más común es, directamente es el cacahuate, el maní. Es muy común. Hay un caso documentado que hace ya rato leí, salió publicado en Canadá, ya tiene muchos años, pero de una chica que sabiéndose alérgica al cacahuate y se cuidaba mucho de no exponerse nunca a proteína del cacahuate, va a una fiesta, va a un antro, se ve con su novio la besa y ella cae prácticamente muerta por una anafilaxia. Una anafilaxia fulminante. El novio había comido un dulce con cacahuates. Ah, qué horrible. Entonces, fue por un beso. Hay alérgicos hasta el agua, ¿no, doctor? Al sol, al agua, todo eso. Acabamos de decir que eso no se puede. Les dije, para que haya una alergia, para que mi sistema inmune reaccione, es que lo que habíamos comentado, una célula tiene que capturar el antígeno y lo tiene que ir a presentar. El antígeno es una proteína, un fragmento proteico. No va a ir a presentar una molécula de agua. Una molécula de agua, ok, sí. Va a presentar un fotón del sol. Entonces tiene que ser forzosamente una proteína. Algo que tenga proteína. Ok, muy bien. Entonces, es por eso. Pero bueno, vamos a ir platicando a lo largo del curso sobre todas estas cosas. Aquí terminamos, jóvenes. Nos vemos. Doctor, ¿Sí? de la tarea en sí, ¿qué es lo que pide en el esquema? ¿En el esquema? Sí. Pueden dibujar una célula y pónganle todos los componentes del sistema de la inmunidad innata que hemos estado comentando. Doc, dijo de una célula, ¿verdad? Perdón que le interrumpa. Traten de acomodarlos. Apelo a su imaginación, a ver qué hacen. ¿Sí? O sea, pero también puede ser un esquema, o sea, con más amplio. cuadritos y líneas. Claro que sí. Ah, ok. ¿Sí? La intención es que ustedes puedan transmitir ese conocimiento. ¿Sí? A ver qué tal. No hay problema si se ponen los dos, ¿verdad? ¿Los dos qué? O sea, un esquema de un dibujo y el de una línea con cuadritos. No importa. Ah, okay. Bueno, gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego.